Muy buenas tardes a la amada población del Amparo, Arauca, Venezuela, bendito sea Dios, y el mundo que me están viendo a estas horas de la tarde, mis estimados hermanos y amigos. Maravilloso Dios, les habla el hermano Elías Peña, desde aquí, esta población del Amparo. Maravilloso Señor, hoy una tarde fresca para todos mis hermanos, amigos que me están viendo a través de estas horas de la tarde. Tengo aquí en las manos la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la que nos hace libres, nos cambia nuestras vidas. El manual de Dios para el hombre, vive el Señor, que nos da a nosotros esa tranquilidad, esa seguridad, vive el Señor. Y en este momento, usted que está encadenado allí, que está conectado, va a abrir la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de maravilloso Señor de Isaías 34, maravilloso Dios, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Vive el Señor. Isaías 34:1, vive el Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición de nuestras vidas en esta hora. Y dice el Señor: acercaos naciones, juntaos, gloria al Señor para siempre, para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra, a Jesús Señor, cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que, gloria al Señor, todo lo que produce. Vive el Señor para siempre, porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ella. Gloria al Señor, y las destruirá y las entregará, gloria al Señor, al matadero, dice la palabra de Dios. Dice el Señor en el versículo 3: y los muertos de ella serán arrojados de sus cadáveres, gloria al Señor, se vestirán hedor, y los montes vive el Señor para siempre, se disolverá por la sangre de ellos. Maravilloso el Señor. Así que es una palabra fuerte allí de juicio. Maravilloso el Señor. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre amado. Tú eres maravilloso, Rey de gloria. Tienes el poder para cambiar cada vida, cada persona, Dios mío, en esta hora. Poder de Dios. Y alabo y te bendigo, Padre. Gracias, Padre, por los miles de millones de vidas en el mundo que van a oír, Dios mío, este mensaje. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre. Abre la mente, abre el entendimiento, Señor. Que ellos capten, aprendan, confíen en su palabra, Dios del cielo. Dios mío, puedan entender, Rey de gloria, Padre. Maravilloso el Señor. Vive Cristo para siempre. Sí, mi estimado hermano y amigo, todos los hermanos, todos los siervos y siervas del Señor, reciban un saludo en estas horas de la tarde. Todos los pastores, las pastoras, los miembros, todo allí, en toda aquí Venezuela, en toda Colombia, en el mundo, Hispanoamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa, el Caribe, el África, todos los países maravillosos del Señor, reciban un saludo desde este humilde siervo, aquí en este lugar, maravilloso el Señor, y Dios les siga colmando de bendiciones. Como dice la palabra del Señor, vemos aquí por la palabra, gloria al Señor, la Biblia, la Sagrada Escritura, es la palabra la que trae solución y respuesta. El tema de esta preciosa hora: oí atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y repito el tema: oí atentamente la voz de Jehová tu Dios. Maravilloso el Señor para siempre. Vemos aquí por la palabra que Dios es real, y dice: todas las naciones le entregará, gloria al Señor. Este versículo habla de juicio. Vive el Señor, de juicio habla la palabra del Señor allí en el libro de Isaías, en el capítulo 34. Maravilloso el Señor, es una palabra, y aquí implica a todas las naciones de la tierra. Maravilloso el Señor. Aquí habla de todas las naciones de la tierra. Aquí, hablándolo así, no se escapa nadie. Vive el Señor. Usted continúa la lectura, continúa allí leyendo, vive el Señor, en el capítulo 34, versículo 1 en adelante, si es posible hasta el 17, usted va a encontrar allí, vive el Señor, la espada de Jehová también habla allí, habla de muchas formas y maneras, y también habla, gloria al Señor, específicamente
el juicio de Dios. Oh, Dios está indignado, airado contra todas las naciones. Maravilloso el Señor. Pero Dios habla allí en su palabra, nos dice el Señor, y les dice a las naciones, el Señor, que oigan atentamente. Vive el Señor para siempre. Que oigan atentamente. Oigan a quién, oigan al gran rey. Oigan a Jehová de los ejércitos. Maravilloso el Señor. Y vemos allí en ese libro de Isaías, un libro profético. Vive el Señor. Un libro donde Dios habla, Dios transmite su mensaje, transmite su consejo, habla por medio de su palabra, le está hablando a las naciones, le está hablando al mundo, porque le habla, cuando hablamos de nación, vive el Señor para siempre. Cuando habla de nación, habla de pueblo. Eso es lo que dice allí, lo que habla con que tiene que ver con significado. La palabra nación habla de pueblo. Vive el Señor para siempre, un pueblo. Y los pueblos se van conformando allí hasta que se forma una nación. Hay muchas naciones. Si usted mira el mapa mundi, son muchas las naciones que hay. Más de 200 y pico de naciones que están en todos los 5 continentes del mundo. Maravilloso el Señor. Y cada nación, hay naciones pequeñas, una nación más grande que otra, hay continentes más grandes que otro. Totalmente allí, pero el Señor, las naciones que Dios allí, porque fue Dios que las formó, que no se olviden que fue Dios que las creó, Dios las formó, Dios las levantó hasta el día de hoy. Y pasa a manera de introducción, cuando habla de el Señor, de no olvidar el consejo. No olvide el consejo, no olvide la palabra, no olvide lo que Dios a usted le está hablando. A usted como nación, vive el Señor. En ese libro, la ira de Jehová está contra todas las naciones de la tierra. Maravilloso el Señor. Entonces podemos ver allí por la palabra, cuando habla allí el Señor de oír. Sucede, por ejemplo, como ese padre que le aconseja a ese hijo. Hijo, esa junta o esa compañía no le sirve, le puede ser dañina. Ese padre está diciéndole a su hijo, le está advirtiéndole. ¿Por qué? Porque ese padre puede estar viendo lo que ese hijo no está viendo. Le está advirtiendo, le está hablando. Que escuche el consejo, que escuche ese padre. Ese camino que lleva es un camino dañino, es un camino peligroso. Un camino bastante que le puede producir a lo último la muerte a ese hijo. Y ese padre hablándole, diciéndole, vive el Señor, evitándole un problema, evitándole una cárcel, evitándole allí un accidente, gloria a Dios, o hasta la misma muerte. Hijos que andan en caminos torcidos, caminos malos, y eso preocupa a ese padre. Pero ese hijo no oye al padre, no oye el consejo. Como es lo mismo que sucede también, maravilloso el Señor, con los gobernantes. Si los gobernantes le prometen, cuando están en sus campañas políticas, le prometen a sus seguidores, vive el Señor, hacer puentes, abrir carreteras, vive el Señor, hacer cantidad de cosas, cantidad de proyectos. Le prometen mucho a aquellos seguidores cuando están en sus campañas políticas. Andan por las calles, caminan por las calles. Ahí en esos días ellos abrazan a todo el mundo. Ellos son bastante reconocidos en plazas públicas, en canchas. Allí se la viven, se la mantienen. Si es un mes, 2 meses, no descansa esa gente. Andando por las calles, vive el Señor, y le prometen a sus seguidores que le van a ayudar, a resolver sus casos, sus problemas, que le van a ayudar a levantar esa casa, vive el Señor, un empleo allí estable, y muchas cosas ellos prometen, pero en el momento que están allí, en sus campañas políticas, gloria al Señor, hacen recorridos, se acuerdan de las veredas, de los campos, de la gente que están allá, de la gente más humilde, ahí se acuerdan esa gente. Gloria al Señor. Pero cuando un político de eso, sea alcalde, gobernador o presidente de la república, cuando una persona de esa llega allí, se sienta en la silla, vive el Señor, se olvida de lo que él prometió y ya no se acuerda de lo que él prometió a los seguidores, a los cientos, a los miles de seguidores que allí, maravilloso el Señor, se comprometió, empeñó su palabra, habló en público y quedan las grabaciones y todo aquello. Y la gente firmemente cree lo que ese candidato allí le estaba prometiendo, ciegamente, maravilloso el Señor. Y se olvida totalmente en el momento del Señor, pero entonces se olvida ese candidato que ya hoy es alcalde o gobernador o presidente. Se olvidó de la promesa que le hizo a ese pueblo, gloria al Señor, pero el pueblo no se olvida de lo que le prometió.
Entonces ese alcalde o ese gobernador o ese presidente, gloria a Dios, entonces no quiere oír al pueblo. Entonces vienen las dificultades, vienen las inconveniencias. Es que después ese pueblo, el Señor está exigiéndole allí a su gobernante, gloria al Señor, que le atienda, porque en un momento le pudo allí, gloria al Señor, les prometió muchas cosas y sabiendo ellos que no van a cumplir, ni aún teniendo los recursos, pero ellos se comprometen y la gente le cree. Maravilloso el Señor. Y el pueblo empieza a hablarle, a decirle, pero el candidato que ya es presidente o es gobernador o ya es un alcalde ya no quiere oír, ya no oye a aquellas personas, gloria al Señor. Igualmente los pueblos a veces no oyen a los candidatos, a los presidentes, gloria al Señor, ya no hay esa relación allí. Vive el Señor para siempre. Eso es lo que sucede cuando no se oyen. Ese hijo no oye al padre. El consejo que ese padre le dio, evitándole un problema por ese camino, por ese sendero, por el camino hasta de la muerte, no le quiso oír. ¿En dónde termina? Gloria al Señor, en el cementerio en algunas ocasiones, o allí preso detrás de unas rejas, por no oír el consejo de ese padre. Igualmente va para la madre también con la hija. Ese hombre no le sirve, le aconseja, le habla, sin embargo mete la cabeza y lleva del tableado allí. Pero no es porque no le hablaron, no le advirtieron, no se le aconsejó, sino que ese joven o esa joven no quiso oír el consejo de la madre o del padre. Es como el candidato en aquel tiempo no oyó, pero después no cumple. Vive el Señor para siempre. No oyó allí. Y hoy no quiere oír la voz de su pueblo. Y hoy lo rechaza. Y hoy se hace hostil. El Señor hoy se hace oído sordo. Porque ya tiene lo que quería. 4 años, 5 años, un periodo del tiempo. Maravilloso el Señor. Vuelve a veces cuando está otra vez allí en sus campañas políticas. Él gasta mucho dinero en afiches, muchas cosas. Pero ahí están las cosas. Hay que oír al pueblo cuando el pueblo está haciendo una demanda. Cuando el pueblo tiene una necesidad. Porque el pueblo elige a los candidatos que son alcaldes o gobernadores para que les ayuden. Para que le ayuden a resolver muchas cosas. Maravilloso el Señor. Pero todo se queda allí en el olvido. Vive el Señor. Pero hoy en día vemos el tema del Señor es que Dios está hablándole al pueblo, hablándole al mundo, hablándole a las naciones del mundo. Vive el Señor, que oigan la voz de Jehová, tu Dios. Vive el Señor, que oiga atentamente la voz de Jehová, el Dios de Israel. Y de esa manera se puedan apercibir. Las naciones no pueden olvidarse de dónde, quién fue el que las hizo. Gloria al Señor. Quién fue el que las creó y las tiene hasta el día de hoy. Naciones, gloria al Señor, subdesarrolladas. Naciones desarrolladas, gloria al Señor. Otras naciones, hay naciones muy pequeñas. Vive el Señor para siempre, pero hay muchos problemas que están sucediendo, pasando. Pero ahí es donde Dios le está hablando. Gloria al Señor. Donde Dios le habla allí. Vive el Señor, porque cuando hablamos de una nación se compone de un componente, vive el Señor, de Fuerzas Armadas, política. Vive el Señor para siempre, defensa civil, Cruz Roja, todo, una buena economía. Eso habla de una nación, tecnología, avance tecnológico, todo eso, vive el Señor para siempre. Eso hay una nación, pero en una nación, gloria al Señor, también hay conflicto, hay problemas, a veces falta de luz, falta de agua, gloria al Señor, falta de desempleo. Hay muchas cosas que suceden en una nación, problemas, conflictos, situaciones, adversidades, a veces situaciones que han sucedido por terremotos, por maremotos, vive el Señor, tragedias, situaciones que se han sacudido naciones, continentes, vive el Señor para siempre, como en Ruanda, en esos años atrás usted puede ver allí lo que sucedió, como sucedió aquí en Venezuela, en Vargas, en aquellos años, que se vino aquello y eso una catástrofe. Fue algo terrible, una gran mortandad que hubo en aquel momento. Maravilloso el Señor, como Colombia, cuando el Nevado de Ruiz también, el volcán de Almero allí, hizo que sepultó ese pueblo. Esas son allí situaciones que se mueven, maravilloso el Señor. Y terremotos que han habido, han sacudido esta tierra y naciones. Y el Señor para siempre, tifones, tornados, tsunamis,
y todas las situaciones han venido a las naciones, maravilloso Señor. Y ahí están, ahí en ese momento, ellas han podido pasar, han estado allí. Pero las naciones se les ha olvidado que Dios fue el que las hizo, Dios las creó. No nacieron de la nada, vive el Señor. Dentro de esas naciones hay grupos, personas ateas que se declaran enemigos de Dios, que no quieren aceptar el mensaje del Señor, porque para ellos, según la religión, es el opio de las naciones. Pero se equivocan porque la palabra de Dios, no, en ningún momento la palabra de Dios, ni la Biblia, ni el Evangelio es religión, es poder de Dios, no es religiones. Entonces, allí se declaran ateos, enemigos de Dios, gente que se convierten allí en hablar en contra del poder de Dios y de la palabra de Dios. Vive el Señor. Pero Dios tiene misericordia y Dios ha hablado. El problema es que Dios sí ha hablado y está hablando. Gloria al Señor. El problema es cuando Dios habla y no se obedece. Gloria al Señor. Dios está hablándole a todos los pueblos de la tierra. El mensaje a todas las naciones. Por ejemplo, hay un espacio, en esta tierra hay un espacio donde aún el Evangelio todavía no ha llegado. Gloria al Señor. Lugares donde el Evangelio no conocen del Evangelio, no conocen de la palabra de Dios, porque no le permiten entrar, no permiten hablar de la palabra de Dios. Y son naciones, gloria al Señor, que se han declarado totalmente naciones ateas en contra de Dios y rechazan a Dios, pero Dios fue el que las hizo. Entonces Dios tiene que enviar juicio a todas las naciones de la tierra para que reconozcan que hay un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que cambia las circunstancias, un Dios que no está muerto, un Dios que vive y reina para siempre. Y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Maravilloso el Señor. Y ese Dios es que nosotros le hablamos, le predicamos a todas las naciones del mundo. Maravilloso el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios quiere ser luz a las naciones. Quiere ayudar a las naciones en momentos de crisis, en momentos de oscuridad, en momentos de aflicciones, momentos de el Señor que están debatiéndose. Pero Dios está allí con su mano extendida para ayudar, levantar esa nación y brindarle protección, porque eso es lo de Dios. Dios quiere levantar a todas las naciones, porque ninguna nación nació así sola. Dios la hizo, la creó, la formó, y hoy en día han llegado a tener grandes reconocimientos. Maravilloso el Señor. Han tenido grandes reconocimientos, por ejemplo, en la ONU, Organización Mundial, allí, maravilloso el Señor, allí donde vemos que la ONU allí, vive el Señor, de tanto a las naciones, nuestro país Venezuela, las Naciones Unidas, y de ahí han sacado la Organización Mundial de la Salud, que está también allí velando por la salud de los seres humanos a nivel mundial. Y muchas organizaciones han estado allí, el Señor, pero las naciones se han olvidado porque ellos han creado, han fabricado allí y a veces se han rebelado en contra de Dios. Pasa como, por ejemplo, en el tiempo cuando había allí una sola lengua, un solo idioma, gloria al Señor. Cuando Dios allí, cuando salió Noé del arca y después se constituyeron allí, de los 3 hijos de Noé se constituyeron, porque de ahí que vienen las naciones de la tierra, de los 3 hijos de Noé. Ahí vemos los 3 hijos, Can, Safén y Sex. De ahí salen las naciones que hoy día están hasta el día de hoy. Maravilloso el Señor. Si vemos de dónde nació la nación de Israel, vemos allí vive el Señor de Abraham, el padre de la fe. Abraham engendró allí, gloria al Señor, a Isaac. Isaac engendró allí, gloria al Señor, a Jacob. Y así se fue, así moviéndose, hasta que se llevaron allí, nacieron, y nació las 12 tribus de la nación de Israel. Y vemos allí, gloria al Señor, y ahí nació, y así como nació esa descendencia de Israel, y así todas las naciones tienen sus orígenes en esta tierra, gloria al Señor. Por eso cada nación tiene su origen, no debe olvidarse de dónde salió, quién eran antes y quién son hoy, y quién serán mañana, vive el Señor. No deben olvidarse del Dios del cielo, no deben olvidarse del Dios que las hizo, no deben olvidarse del que tiene el poder soberano. El poder soberano lo tiene Dios, no nadie, ningún hombre de esta tierra tiene el poder que Dios tiene. Dios tiene el poder por encima de toda nación,
de toda tribu, lengua y etnia en esta tierra. Él es soberano, Él es poderoso, Él es grande. Y a veces no se toma en cuenta, se pasa por alto. Parece que Dios estuviera muerto, parece que se haya muerto Dios. Y se hacen cosas indebidas, cosas que no agradan a Dios. Vive el Señor para siempre. Y Dios está dándole tiempo a las naciones que reflexionen. Rey, bájele. Maravilloso el Dios de la gloria. Vive el Cristo para siempre. Por eso queremos decirle a todo el pueblo, a todos los pueblos de la tierra, a toda la gente, maravilloso Señor, que Dios se mueve poderosamente. Dios es maravilloso, Dios es grande. Dios ha tenido misericordia de cada nación, de cada vida, de cada tribu, cada lengua de esta tierra. Porque Dios sabe de dónde salió cada persona, de dónde nació el África, de dónde salió el pueblo de Israel. Gloria al Señor. De los 3 hijos de la descendencia de Noé. Vive el Señor para siempre. Y allá viene y se repobla la tierra. Porque la tierra fue destruida en un diluvio. Y allí solamente se salvaron 8 personas. Noé, sus 3 hijos. El Señor y las tres mujeres de sus 3 hijos. Y no le suba tanto. Maravilloso el Dios de la gloria. Vive para siempre vive el Señor. Gloria a Dios, aleluya, vive Cristo. Por eso adoramos al Dios de la gloria. El Señor vive para siempre. Y de ahí vemos cómo Dios ha ido moviendo su gloria, su poder, sus advertencias. Dios ha advertido al pueblo, le advierte a las naciones que se aperciban, que se aparten del mal, de la desobediencia, de la ingratitud, porque ha habido mucha ingratitud hacia Dios. Se han olvidado de dónde Dios las creó, las hizo. Maravilloso el Señor. Entonces, por eso el versículo 1 en adelante de Isaías, gloria al Señor, el juicio de Dios contra todas las naciones, gloria al Señor. Así que aquí no se escapa una nación del juicio de Jehová. ¿Pero por qué? Porque no se ha oído atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Porque, maravilloso Señor, la gente, los gobernantes, las naciones, oyen la voz del diablo, porque a veces tienen al diablo de consejero, a los principados, a las potestades de las tinieblas. Vive el Señor para siempre. A eso los gobernantes oyen con facilidad. Vive el Señor para siempre. Le abren allí la mente, el entendimiento a una potestad maligna de esa. ¿Qué hacen los demonios? Llevan a la gente a los conflictos, llevan a la gente a las guerras, llevan a la gente a la miseria, a la pobreza, a la desgracia. Pero eso lo hacen los demonios. ¿Por qué? Porque las naciones no oyen a Dios. No quieren oír a Dios. Oyen a los brujos. Es más fácil que un mandatario tenga allí de consejero un brujo, babalá, un santero, un espiritista. Pero no le es fácil tener a un hombre de Dios. Un hombre que Dios le hable allí. Que Dios pueda revelar una palabra a ese hombre o a esa mujer de Dios. Y darle un consejo sabio, para que pueda percibir y su nación sea libre o liberada de una situación de esa. Maravilloso el Señor. Tienen oído, le prestan oído al diablo, a los demonios, a los brujos, a los santeros. Tienen de amigos esa clase de gente. Dios aborrece ese tipo de práctica. Eso es abominación. Las naciones son abominables ante Dios. Y por eso Dios está airado con las naciones de la tierra. Vive el Señor para siempre. Usted mira al libro, vive el Señor para siempre. El libro de Jeremías, en el capítulo 4, Jeremías, versículo 27, vive el Señor. Y versículo 28 de Jeremías, vive el Señor. Ahí habla, si usted quiere léalo, Jeremías 4, 27 y 28. Ahí donde Dios dice, y el Señor para siempre, que Él lo pensó, lo habló, y no desistiré, dice el Señor. De tinieblas cubrirán la tierra. Vive Cristo para siempre. Y habla de mortandad, habla de los cuerpos encima de la tierra, lo que hoy se está viendo. Muerte por todas partes. El mundo, las naciones están de luto. Vive el Señor. Las naciones hoy están de luto. Gente tiene un luto mundial, no nacional solamente, un luto mundial. Pero ¿cuál es la razón?
por cuál, la razón. Maravilloso el Dios de la gloria. Vive el Señor para siempre, porque han dejado de oír la voz de Dios. Dejaron de oír la voz de Dios y se fueron oyendo, se fueron por otros caminos. Uy, ese muchacho. Maravilloso el Dios de la gloria. Vive Cristo para siempre. Vive el Señor para siempre. Gloria al Señor. Vive el Señor para siempre. Adoramos el nombre santo del Señor. Adoramos el nombre santo del Señor. Gloria al Señor. Maravilloso el Cristo de la gloria. Esas naciones allí no han oído a Dios. No han escuchado al Dios del cielo. No han prestado atención al Señor. Dios es maravilloso. Dios a usted les ama. Dios a usted les quiere salvar. Les quiere liberar. Vive el Señor. Dios es muy misericordioso. Pero la misericordia de Dios, allí vemos que hay un límite. Vive el Señor en lo que se está moviéndose. Maravilloso el Señor. En el tiempo de Noé, predicó 120 años, pero hubo un límite. Le dio un límite allí, vive el Señor, para que esa nación, ese mundo que había allí, fuese salvo, pero no quisieron. No fue culpa de Dios, tampoco culpa de Noé, tampoco será culpa de la iglesia, porque la iglesia está predicando. Hoy se está predicando a través de estos medios, estas redes sociales, pero mañana se predica en las calles, como se ha venido haciendo, cruzadas evangelísticas. Vive el Señor, campañas al aire libre. La gente, vive el Señor, hay algunas personas que están contentas y alegres porque no se ha oído la iglesia en la calle. Porque para algunas naciones, algunos gobernantes, algunas personas y aún personas normalmente les fastidia allí la iglesia de Cristo en las calles. Pero al más que le fastidia es al diablo, que eso lo reprenda. Porque el diablo sabe que una iglesia bajo la unción de Dios le hace mucho daño al diablo. Y por eso Dios quiere rescatar las naciones de la tierra. Quiere hablarle a los pueblos. Vive el Señor para siempre, para que la gente sea libre, para que la gente escape del juicio. El juicio está descendiendo. Como dice en Jeremías capítulo 4, vive el Señor que habla, que Dios allí lo pensó. Allí usted lo lea, léalo amigo. Léalo 4, 27 y 28. Lea Jeremías. Gloria al Señor. Dios lo pensó, dice el Señor. Y lo hablé, dice Dios. O sea, ese juicio y los juicios del Señor que están viniendo y van a venir, ya Dios los ha pensado, los ha analizado el Señor y los derrama en su debido momento, porque esos juicios sirven para llamar la atención, ya que la gente, las naciones no quieren oír a Dios de ninguna forma. Dios tiene, aunque no quiera Dios hacerlo, Dios llama la atención a través de juicios, gloria al Señor, de situaciones, para que la gente entienda que existe un Dios verdadero, un Dios que habla, un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que tiene misericordia. Naciones de la tierra, oigan a Dios. No sean como ese hijo que no quiere oír la voz de ese padre. No sean como ese gobernante que no quiere oír a ese pueblo. Gloria al Señor. No sea como ese pueblo que no quiere oír a esos gobernantes. Oigan al Dios que las hizo a ustedes, naciones. Oh, naciones, apercíbanse. Oh, naciones, busquen la forma de buscar la manera de cómo reconciliarse con Dios. Vive el Señor para siempre. Naciones que han sido muy fructíferas, muy bendecidas, muy prósperas. Son naciones grandes, poderosas. El Señor que se han desarrollado. Otras van en ese ambiente, su desarrollo. El Señor para siempre en todas las áreas, todos los aspectos. En las áreas, en lo científico, en las empresas. El Señor en las corporaciones, en las industrias. El Señor en todos los ambientes, en todo el sentido de la palabra. Pero no se olviden de dónde, quién las hizo a ustedes. No se olviden de dónde salieron. El Señor para siempre, porque cada nación tiene un origen. El Señor, el origen primeramente es en Dios. Y Dios usó a alguien. Porque de Adán y Eva, está el mundo lleno. De dos personas se multiplicó. Por eso el Señor dijo, llenar y multiplicar la tierra. Y Él se multiplicó. Y ahí venimos todos con el Señor. Y allí aquella descendencia fue destruida por el diluvio. Pero después la tierra se va reproduciendo. Gloria al Señor. Y de allí, de aquellas 8 personas, se llena el mundo nuevamente. Y se van ubicando. Usted ve que cada nación está ubicada. Unas al norte, otras en el Asia,
en el Asia Menor, el Asia Mayor, el Señor. Allí usted ve los 5 continentes, cómo están cada nación con sus océanos, cómo cuentan con océanos, con ríos, con caños, quebradas, su vegetación, su arbolización, gloria al Señor. Allí vemos las naciones, cuentan con cordilleras, con un ambiente favorable. Vive el Señor para siempre. Se ve todo muy bonito, con una gran gama, allí una gran alfombra de todo. La tierra como es de fructífera. Maravilloso el Señor. Hay desierto, hay montañas. Usted ve las naciones cómo están, pero eso lo hizo Dios. Maravilloso Señor, eso lo hizo Dios. Dios hizo las naciones. Dios creó, Dios formó, Dios la levantó. Por eso es que dice el mismo libro de Isaías, gloria al Señor, vive Cristo para siempre. Isaías, capítulo 1, maravilloso el Señor, si no estoy mal, si la mente me es infiel allí. Isaías, capítulo 1, maravilloso el Señor, dice: una nación pecadora, vive el Señor para siempre. Visión de Isaías, hijo de Amós, fue el Señor para siempre, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en día del Señor. O sea, está hablando Dios allí, que se acuerden. Las naciones, el Señor, las naciones, que así como el asno reconoce al Señor, el buey, las naciones no reconocen a Dios, que es el dueño. El dueño de las naciones se llama Dios. No son los chamanes, no son los brujos, no son los babalaos, no son los santeros. Vive el Señor para siempre. Maravilloso Dios para siempre. El dueño de las naciones se llama Jehová de los ejércitos. Ese es el dueño, es el soberano total. Señor amado, vive Cristo para siempre. Por ejemplo, vemos hay un imperio que todos allí conocemos, el imperio babilónico. Un imperio grande, fue poderoso, pero se creyó demasiado grande con su integración, con su gobernante. Maravilloso el Señor. Nabucodonosor tuvo esa experiencia fea, desagradable, nada más por no darle la gloria a Dios, el creador, al dueño de todo. Dios no está la gran Babilonia, que se engrandeció y en ese instante fue llevado y el Señor por 7 allí a un lugar, se bañaba el rocío que caía del cielo, nacieron allí plumas como el águila, como aves, comía pasto como un buey. Así que Dios le tuvo que dar ese escarmiento a Nabucodonosor. Eso indica que por encima de Dios no hay Nabucodonosor, no hay faraones, gloria al Señor, no hay imperio, no hay potencia, aunque se han creído grandes potencias, grandes, por encima de Dios no hay nadie, gloria al Señor. Dios es más grande que las potencias, los pueblos, las naciones tienen que a Dios, quien es el que tiene las riendas del mundo, se llama Jehová de los ejércitos. Y Dios controla todo. Y Dios permite, porque podemos ver que esta pandemia, el Señor, fue permitida por Dios para un llamado de atención a las naciones del mundo. ¿Quieren oír? O por las buenas o por las malas. Usted coloca el Señor Dios está ya hablándole a las naciones del mundo. Maravilloso el Señor, pero no se quiere obedecer, no quiere oír el consejo. Y el Señor siempre tiene que llamar la atención de alguna forma. Vemos años atrás, el Señor para siempre, aquel tsunami allí en Indonesia, cómo sacudió, cómo hizo daño. Y han pasado situaciones por este mundo, en las naciones, en diferentes lugares, temblores, terremotos, pero eso son llamados de atención. Han habido pandemias, el ébola, el SARS, el antra, cuánta inmundicia ha habido en esta tierra, cuántas pandemias han habido. Vive el Señor para siempre. En aquellos años, la llamada peste española que mató 50 millones de personas. Vive el Señor para siempre. Y han habido situaciones, pero esta situación que hoy estamos viviendo, en este tiempo, es un llamado de atención. La tierra está totalmente de luto, las naciones, los países, mortandades, gente, ya no haya que hacer, gloria al Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Juicio de Dios sobre las naciones por no oír el consejo de Dios.
Esa es la razón, esa es la causa. No quiere oír. Si no quiere oír, Dios tiene que hacerlo oír de alguna forma. El padre ama a su hijo, lo corrige. Maravilloso Señor, pero antes de corrección, antes de corregirle, le habla, le aconseja, para no llegar a ese extremo, para no pegarle, para no corregirle con vara. Le habla, aconseja, y el Señor, pero como no quiere oír, toca usar la vara, y el Señor para que entienda, para que comprenda por cuál fue el delito cometido, por el cual se le estaba corrigiendo. Dios usa estas pandemias, Dios usa todo este programa que Dios lleva, hasta donde Él quiera llevarlo. Maravilloso Señor, para que la gente entienda, comprenda que por encima de Dios no va a reinar nadie, llámese como se llame, quien se llame, y venga donde venga. Maravilloso Señor, Dios es real, Dios es soberano. Naciones, oigan la palabra de Dios. Está hablando con todas las naciones del mundo. Oigan la voz de Dios, el consejo de Dios, que es un consejo para bien, no para mal. Cuando Dios habla, habla para bien, habla para bendecir. Cuando Dios habla, aconseja, es para provecho de nuestras vidas, para el bien de nosotros, es para el bien de las naciones. El Señor, para que la gente esté bien, vivan tranquilamente, gozosos, alegres. ¿Cuánto no hoy en día, de momento, desean andar allí, por ejemplo, en el bosque, navegar en los mares, en los ríos de pesca, el puente festivo, de una manera y otra? ¿Y por qué hoy no se puede hacer? Porque hay restricciones, porque hay límites, porque hay allí confinación, hay confinamiento. Maravilloso el Señor, porque eso se lo ha buscado el mismo hombre, por desobedecerle a Dios, desobedecer la palabra, desobedecer el consejo de Dios. Dios ha hablado, aconsejado, no se quiere sentarse, Dios hace que nos recojamos de alguna manera. Y Dios ha permitido, haya sido. Maravilloso el Señor, como algunos dicen, vive el Señor para siempre, eso lo sabe Dios. Vive Cristo para siempre, eso lo sabe Dios. Si ese virus fue creado en un laboratorio, si fue por el medio de un pangolín, un murciélago, eso lo sabe Dios. De todas maneras, nada oculto hay que no salga a la luz. Lo del Señor, Dios va a quitar la máscara de lo que haya, quien sea. Dios no le tiemble la mano para tocar cualquier gobernante del mundo, cualquier organización. Dios no le tiembla la mano. Y para desenmascarar al diablo públicamente. Dios es poderoso, Dios es real. Y Dios va a desenmascarar a todo demonio, toda cosa. Vive Cristo para siempre. Dios es poderoso. Dios ha dado tiempo, tregua, oportunidades a las naciones que lo busquen. Por eso dice Mateo, por el Señor, que van a haber naciones cabras y naciones ovejas. ¿Usted en cuál nación? ¿Qué nación quiere ser usted? Vive el Señor. Está en Mateo capítulo 25. Vive el Señor para siempre. Como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Vive el Señor para siempre. Ahí es donde Dios va a apartar. Va a apartar ovejas allí. Una a la izquierda y otras a la derecha. Y el Señor para siempre. Ojalá que nuestra nación, Venezuela, el Señor esté entre los de la derecha. El Señor para siempre. Y cuando hablo de la derecha, no estoy hablando de la derecha democrática o de la izquierda. Estoy hablando de la mano derecha de Dios. Y el Señor para siempre. Se entiende. Esta es la palabra de Dios. La derecha de Cristo. Donde va a colocar el Señor Jesús a los de la derecha, a los obedientes. Es lo que está hablando allí. Lo va a colocar a la derecha, las naciones ovejas, naciones que son obedientes, estarán allí, y las que van a estar allí, maravilloso Señor, en ese tiempo. Por eso se llama el juicio de las naciones, el juicio de las naciones que está a punto, maravilloso el Señor, porque este capítulo de Isaías 34, también que allí a todo lo que tiene que ver con apocalíptico. Maravilloso Señor, cuando vemos allí de figura y vemos que está cargado de que continúa leyendo, que así como la parra deja caer allí las hojas, la higuera, y que el cielo mismo va a ser enrollado como un libro. Apocalipsis 6 habla que será enrollado como un pergamino. Eso habla es el mismo. Estos son juicios que habla allí el Señor, que se van a ver también en Apocalipsis. Maravilloso Señor. Esto tiene que ver con esa relación. Cuando habla juicio apocalíptico, habla que está cargado de simbolismo. Entonces, este es un juicio mundial, un juicio nacional,
un juicio para todas las naciones de la tierra. Que no, la única opción y el escape que hay se encuentra en Dios, Jehová de los ejércitos. Así que hay que venir a Cristo, hay que entregar la vida al Señor para ver lo que el Señor quiere mostrar a cada vida, a cada persona, cuántos problemas hay, los gobiernos no hayan qué hacer por el Señor, no hayan cómo hacer, problemas, maravilloso el Señor, problemas de delincuencia, problemas carcelarios, problemas económicos, problemas sociales, vive el Señor para siempre, problemas políticos, distintas índoles, tipos de problemas allí con el hambre, gente muriéndose del hambre, el Señor, hay muchos tipos de problemas, los países que no hayan cómo hacer, cómo sostener, cómo seguir, los países luchando allí con aquellas situaciones que estamos viviendo. Por eso es que dice el libro de siempre, el libro de Señor para siempre, hay un libro muy maravilloso, el libro de Ageo, profeta Ageo, el Señor habla, dice que vendrá el deseado de las naciones, y está hablando de Cristo, y usted lo puede buscar allí en Ageo, el Señor para siempre, vendrá el deseado de las naciones, gloria a Dios, y dice, y de aquí a poco, dice Dios, haré temblar a todas las naciones de la tierra. El Señor, es una palabra que está remontando allí, el Señor, de aquí a poco, dice el profeta, haré temblar, Dios a través de ese profeta, dice el Señor, de aquí a poco haré temblar a todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá el deseado de las naciones, y ese deseado de las naciones es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que las naciones tienen que asumir sus responsabilidades y sus tragedias por allá, por las situaciones que han vivido, porque no han el brazo allí, porque se han resistido a oír la voz de Dios. El deseado de las naciones no han querido abrir el corazón al Señor, por eso viven como viven, con situaciones adversas. Aumenta más la delincuencia, aumenta más la corrupción espiritual, el Señor, políticamente, se aumenta clase de cosas que se están moviendo, los países atragantados, problema y otro, pero los países sufren porque no le quieren dar el brazo a torcer al Señor, no quieren abrir el corazón a Cristo para que sean libres y reconozcan, porque si un país el corazón a Cristo, a Dios y a su palabra, una nación completamente puede ser regida por la Biblia, porque de la palabra de Dios salieron las leyes, las constituciones de los países, los códigos, la ética, la moral. ¿Qué más que esta palabra, qué más que esta constitución celestial es capaz, pues Señor, que un país puede vivir con la Biblia, con la palabra de Dios, gobernar una nación, maravilloso Señor? Hay muchos gobernantes, porque para ser un gobernante, para que un gobernante tenga una transparencia, gloria al Señor, y tenga una eficacia, y sea una persona con un hilo de pensar diferente, tiene que ser como un José, gloria al Señor para siempre. Mira, un José allí en Egipto, tenía ahí un faraón, era un esclavo allí, pero tenía una mentalidad de Dios, era un muchacho, tenía de Dios, una persona que tenía allí contacto con Dios. Qué bueno que los gobernantes, como lo era José, tengan ese mismo espíritu de servicio, de sabiduría. Gobernante, pide sabiduría al Señor. Pida dos cosas. Hay muchas cosas en este momento, me llega a la mente. Pida sabiduría y pida fe. Porque la fe, sin sabiduría, lo que la fe allí le entregue, si no tiene sabiduría, se le va a ir fácilmente. Un presidente, un gobernante, un país con sabiduría puede reinar y gobernar, porque la sabiduría hace que la persona no hierre y sea allí sabiamente para tomar sabias decisiones. Maravilloso Señor. Y esas sabias decisiones solamente las puede dar Dios a través de su Espíritu Santo. Maravilloso Señor. Así como José dijo 7 años de escasez, 7 años de abundancia. De no hubiese habido allí sabiduría en José se queda callado. La nación de Egipto, gloria al Señor, y el pueblo de Egipto se va a la desgracia, se va a la mortandad, al hambre, porque se venía 7 años de gran hambre, pero había un José con una mente
contacto con Dios y pudo mirar allí, maravilloso Señor, y pudo hablar, y él no se ofreció. A él mismo lo eligieron y lo colocaron en el sitio, un virrey. Gloria al Señor. Allí después de Faraón estaba José, y este hombre una talla, una sabiduría, un conocimiento para saber dirigirse a la nación. Usted debe pedir mucha sabiduría para saber dirigirse a la nación, para saber hablar la palabra, el conocimiento que Dios le ha dado, el conocimiento del Santísimo, lo que la fe a usted le entregue. Vive el Señor para siempre, lo sepa administrar con la sabiduría que Dios a usted le ha dado. Hay mucha sabiduría en mente, en muchas personas, pero la sabiduría viene de Dios, del Dios del cielo. Y por eso, así como José, hacen falta gobernantes como José, presidentes como José, alcaldes como lo fue José, vive el Señor. Gente que oigan a Dios. Si oyen a Dios hay temor. Temor es respeto. Temor a la divina de Dios. Respeto es apartarse del mal. Hay temor. Temor de Dios en la vida de nosotros. No temor hacia Dios, sino el temor de Dios en nosotros. Cuando hay temor de Dios en un gobernante, en un alcalde, en un presidente, se exime a hacer cosas indebidas en contra de su nación. Porque Dios ahí está viendo y apoyando, está ministrando, está revelando aún lo oculto, a veces hasta lo negativo y aún de la misma tragedia y a misma de las desgracias, teniendo la fe y la sabiduría de Dios como lo ve a José, de ahí saca cosas buenas. Vive el Señor, de ahí se remonta y saca cosas buenas. Pero hay que tener sabiduría, que ojalá fueran como José. Ojalá Dios le diera sabiduría como le dio a José, conocimiento. Y gente como José, humildes, gobernantes humildes, presidentes humildes, nobles, sencillos, que se dejen oír. Eso es lo que hace falta en este mundo. Si eso sucede, Dios tiene el juicio. Porque muchas naciones, como estaba el Señor para siempre, allí Nínive para juicio, oyeron a Dios, porque oyeron a Jonás, pero no fue a Dios. Y se apercibieron, gloria al Señor, y Dios allí detuvo ese juicio. Dios puede convertir esos juicios en misericordia. Naciones que van a ser arrasadas por Dios, pero la misericordia de Dios, juicio y misericordia. Por eso el Señor allí, Habacuc dice, Habacuc orando, acuérdate de tu misericordia en tu ira. Gloria al Señor. Por eso sus gobernantes pedirle a Dios como hizo allí el de Nínive, maravilloso Señor, creyó, confió, se apartó, oyó. Lo importante es que oigan. La nación que oiga a Dios será librada a este último tiempo. Será bendecida y será prosperada. Será engrandecida, el Señor. Bendito sea el Dios de la gloria, como ha pasado en la historia. Países del mundo, el Reino Unido, Europa, países del Asia, lugares que han sido hoy, son grandes, son potencias en todos los aspectos, en todas las palabras, pero se han olvidado de Dios, no han oído el consejo, no oyen a Dios. Es más, algunos dicen, Dios no existe. Eso es lo que expresiones hacia el Señor, no vive el Señor para siempre. Eso incomoda a Dios, gente en contra de Dios, allí los ateos en contra de Dios, maldiciendo a Dios, retando a Dios, insultando a Dios. Eso es lo que Dios, pero Dios está muerto, Dios es real, Dios es poderoso. Y Dios juicio contra todas las de la tierra, contra todos los pueblos, no escapa nadie. Vive el Señor para siempre. Y esto que estamos viendo, de ese COVID-19, de esa pandemia, esa epidemia que ha tomado, haya sido de una forma o la otra, Dios la permitió. Porque si Dios no la hubiese hecho, no hubiese salido de allí del lugar donde salió, maravilloso Señor. No hubiese tenido éxito en otros lugares. Se hubiese movido dentro de ese círculo, aún dentro del pueblo donde salió. Pero Dios permitió que se fuera por el mundo, que avanzara por el mundo. Gloria al Señor para siempre. Aunque aquella gente se preguntó que sí, era un peligro, que para declarar una alerta mundial de sanidad en contra del peligro que había, se dijo que no era algo tan peligroso. Después se dijo cuando el mundo estaba completamente ya poblado de esa situación. Maravilloso Señor, pero todo es permitido por Dios, porque ni una hoja, escuche, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Así que todo lo que se mueve, todo lo que se todo lo que respira es porque Dios lo permite. Aún el mismo mal, aún el mal
Hay que reconocer, Dios controla, Dios tiene poder y está supervisando. Gloria al Señor. Ha pensado, ha hablado, ha dicho. Maravilloso Señor. Por eso usted ve la situación. Por eso no se mueve nada sin que Dios lo permita. Así que todo esto que ha tomado a todas las naciones, toda esa pandemia que se ha movido en todas, ese COVID-19 que se movió por todas partes, gloria al Señor amado, es permitido por Dios. Los tantos hijos de Dios sobre la faz de la tierra. Hoy usted reconozca, sea persona y sea sabio, aparte de Dios, que es el único que puede. Cuando no hay una vacuna, un antibiótico, viento para siempre. Cuando no hay un antibiótico, una vacuna, nosotros que ya tenemos la vacuna celestial, tenemos la vacuna de lo alto, resucitado, que va por encima de todo COVID-19, de todo cáncer y de toda inmundicia, de toda enfermedad. Bien, Señor, para siempre. Así que nosotros tenemos ese Cristo poderoso, está vivo, es real, resucitó, venció la muerte. No va a poder vencer el COVID-19. Si venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo, venció a los demonios, venció las enfermedades. Las maldiciones más grandes fueron derrotadas en la cruz del Calvario. La maldición del pecado, la maldición de la pobreza, y el Señor para siempre, la enfermedad, la pobreza y la maldición del pecado, el Señor para siempre. Sí que fue derrotada en la cruz del Calvario, la maldición del pecado, la maldición de la pobreza y la maldición de la enfermedad fueron crucificadas en la cruz del Calvario, para que todo el mundo, los pueblos, las naciones, aceptando a Cristo desde el más grande, porque más grande es Dios, pero aquella persona que se cree grande allí, aceptando a Cristo y su nación reciba a Jesucristo, su nación es libre de pandemia, libre de peligro. Gloria al Señor. Eso es lo que hace el poder de Dios, es lo que hace cuando se oye a Dios. Mi estimado amigo, presidentes, naciones, el mundo, es la palabra de Dios, de la entrada a Cristo en su corazón. Naciones allí, maravilloso Señor, que han sido grandes, son grandes hasta el día de hoy y se mantendrán, bien Señor, y serán liberadas y se encontrarán allí en el juicio de las naciones que Dios haya preparado. Y esto es una antesala de lo que viene, lo que está preparando, lo que se está moviendo detrás de todo esto. Maravilloso Señor, toda agenda oculta, agenda diabólica, agenda satánica, que es la otra parte que se tiene que ver allí, que le va dando luz verde, maravilloso Señor, al gobierno mundial, al nuevo orden mundial. Viva el Señor para siempre. Es lo que se ve, es lo que está allí planeando esa mente para tomar. Pero ¿sabe por qué no se ha manifestado el anticristo aún todavía? Y se lo voy a decir a usted, y usted sabe muy bien, hermano, usted que lee y usted conoce y sabe, porque en la tierra, dice la Biblia, ahí se tiene, maravilloso Señor, pero ya la plataforma, ya está todo listo para manifestar el cuerno pequeño, el hijo de pecado. Vive el Señor para siempre. Y todo esto le está dando allí, está alineando, como lo era Juan el Bautista, preparó el camino que viniera Cristo a la tierra. Esto está preparando, vive el Señor para siempre, preparando la llegada del anticristo. Todos los países con la economía bien dañada. Vive el Señor, los países están quedando endeudados, con unos con un 60% allí de economía endeudado. Los economistas ya no hayan que hacer, los empresarios, las empresas, las corporaciones. Los países del mundo están ahogadas, atragantadas, no hayan cómo sostener. Eso es parte, eso es bíblico, eso es parte de lo que estamos viendo. Maravilloso Señor, países con la economía bien dañada, la tenían un poco recuperada, pero hoy con eso se les desplomó, se les destruyó. Vive el Señor para siempre. Es por eso mismo, porque lo que estamos viendo detrás de todo esto, lo que hay, las cosas ocultas, pero están saliendo a la luz. Los hermanos que leen la Biblia, los que leen profecía, se dan cuenta esto por dónde está caminando, esto para dónde va. Vive el Señor para siempre. Esto es ya planeado y planeado allí. Y el Señor pero Dios ha permitido esto, porque Dios va a permitir que ese anticristo domine y gobierne el mundo. ¿Por qué? Porque la misma gente ha querido eso, un gobernante diferente. Quiere un gobernante. Dice la Biblia que cuando haya paz y seguridad se manifestará la destrucción repentina. Eso lo dice la palabra de Dios. Y eso es lo que está moviéndose. Haya seguridad, allí con el Señor. Todo se va englobando. Viven para siempre. Las naciones van alineándose todas, agarrando el perfil
Pero eso viene porque Dios así lo ha permitido. Dios a veces permite ese mal para dar una lección a los pueblos, a las vidas, a las personas, que reflexione, que recapacite, que se levante, que mire hacia arriba, que mire hacia el cielo. Hay un Dios poderoso, hay un Dios grande, amigos y hermanos, por el Señor. Eso es parte de la palabra de Dios. Tiene que suceder todas esas cosas, tiene que pasar, pero Dios ha hablado, Dios ha mostrado. Como no se quiere oír, Dios permite que el mal se vaya por toda la tierra. El mal va de nación en nación. Lo dice el libro de Jeremías también, 25, capítulo 25, versículos 31 y 32 en adelante. E irá el mal de nación en nación. Y hoy, ¿cuál es el mal que usted está viendo? ¿Cuál mal usted mira que estamos viendo de nación en nación? Y los muertos encima de allí quedando los muertos como estiércol en la tierra, sin poder ser velados, sin ser allí maravilloso Señor, un velorio normal. Ya no se puede un velorio normal. Se muere una persona de la familia, no se puede, porque de pronto la persona se contagia y inmediatamente hay que enterrar a la persona. No se permiten más de 10 personas en un velorio o un entierro. Eso es dentro de la profecía. Fíjate a los extremos que tú has llegado. Irá el mal de nación en nación, de pueblo en pueblo, de etnia en etnia, de tribu en tribu. Cuando eso se mete allí, parece que el Señor hace estrago, hace daño. Y los muertos, las tinieblas por la tierra. Gloria al Señor. Mundo de luto, muerto, mortandad ha hecho. Pero eso es juicio de Dios a todas las naciones de la tierra por no oír el consejo de Jehová de los ejércitos. Naciones de la tierra, oigan el consejo de Dios. Dios está hablándoles a ustedes que busquen la forma de enderezar su camino, que están torcidos delante de Dios. Podrá estar derecho delante de ustedes, pero delante de Dios están torcidos. Naciones paganas, naciones allí maravilloso el Señor, que han sido rebeldes en contra de Dios. Naciones paganas, gloria al Señor para siempre. El paganismo, cosas que se prácticas diabólicas, satánicas, el aborto, la muerte, lo que se mira, maravilloso el Señor, cómo se abortan, cómo matan cantidades de niños, situaciones, gloria al Señor. Por eso hoy vemos y se ha visto, gloria al Señor, y vive Cristo para siempre el Señor vive. Por eso hoy vemos nosotros por la palabra, gloria al Señor, continentes, países, lugares donde Dios está entrando y ha hecho tantas maravillas, gloria al Señor. Y hoy vemos, gloria al Señor, para la gloria del Señor, que los países donde Dios ha entrado y le ha abierto el corazón a la palabra, son países prósperos, países bendecidos, países que tienen grandes, gloria al Señor, graneros. Porque así como estaba José en Egipto, ¿por qué bendijo Dios a Egipto? Porque estaba un José, un hombre de Dios. Vive Cristo para siempre. Allí vive Cristo para siempre. Ve el Señor, gloria a Dios. Cuando hay alguien temeroso de Dios, por ejemplo, como allí en el caso, cuando Dios permitió que ganara este presidente de los Estados Unidos, a usted, señor Donald Trump, oiga la voz de Dios. Oiga la voz del Espíritu Santo de Dios. Déjese que Dios le hable. Deje que Dios le muestre la palabra. Dios te está hablando. Dios te ha hablado. Dios te ha escogido a ti para que lideres esa nación. Nosotros hemos visto, el Señor, cómo los ataques han venido directamente contra su vida. Usted que allí, maravilloso Señor, Dios a usted lo eligió, lo colocó ahí en el puesto para que levantar la economía de la nación más poderosa de la tierra. Pero a esos ataques, ¿por qué? Se ha visto movimiento, maravilloso Señor, ha quitado el movimiento allí, movimiento abortista. Maravilloso, ha atacado allí el movimiento abortista. Allí ha atacado el matrimonio gay. Vive el Señor para siempre. Ha atacado allí cantidades de cosas en la nación. Vive Cristo para siempre. Pero Dios a ti te ha elegido, a ti te ha escogido, señor presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump. Oiga la voz del Espíritu Santo cuando a ti te habla. Te ha puesto personas cristianas alrededor tuyo que te hablen, que te aconsejen. Y me alegra cuando yo veo a un presidente, maravilloso Señor, como también fue Bukele allí en aquel lugar. Vive el Señor para siempre, llevando a la nación y el de Guatemala, llevando a la nación a orar. Y lo que tú has querido llevar, el Señor, no la oración a un hotel, llevar la oración allí, vive el Señor para siempre, al Capitolio, a la Casa Blanca, llevar allí el día de oración. Y cuando se ora, vive el Señor, aunque tenga la economía, maravilloso Señor, porque gracias a una de las cosas grandes que tiene ese país que se ha sostenido,
vive el Señor para siempre, es que uno aporta, apoya a la causa cristiana evangélica en el mundo, a misioneros. Es un país que ha aportado misioneros, vive el Señor. Ha aportado misioneros por el mundo entero, a estos lugares, a Brasil, a Venezuela, a Colombia. Han venido misioneros americanos y Dios, vive el Señor para siempre, cuando entró el evangelio de Cristo, que vino allí de Inglaterra con aquellos grandes misioneros, Juan Wesley, aquellos grandes hombres de Dios que fueron y colonizaron los Estados Unidos. Vive el Señor para siempre. Estados Unidos creyó a esa palabra, creyó ese mensaje, recibió esa palabra, gloria al Señor, de esa palabra que se fue formando allí, gloria al Señor. Y por eso esa nación es grande, esa nación es poderosa hasta el día de hoy. Vive el Señor para siempre porque ha aportado, ha levantado a grandes hombres por la palabra, por personas, gente que han sido temerosas de Dios. Vive el Señor para siempre. Gente que han tenido allí grande con el temor de Dios. Y cuando una nación, un pueblo tiene temor de Dios, la nación es grande, la nación es reconocida. Se va por encima de cualquier cosa. Por eso han venido problemas, situaciones. El dólar se ha ido cayendo, problemas del desempleo, pero es ataque demoníaco. Son ataques de las tinieblas, es un ataque del mal, un ataque de los demonios. Pero Dios va a arrasar, va a quitar, va a cortar, va a desprender. Por eso esa nación, gloria al Señor, bien Señor, eso es uno de los grandes puntos favorables a favor que Dios ha visto. Esa nación con ojo de misericordia, apoyar y ha sacado grandes hombres de Dios, misioneros, pastores, evangelistas. Maravilloso el Señor para siempre, viviendo para siempre, allí vive el Señor. Y otro es que apoya allí a Israel, un aporte, una relación. Y el que está con Israel, la Biblia dice en el libro allí maravilloso el Señor de Génesis, capítulo 12, que la nación, la persona que bendiga a Israel será bendecido. Y Jehová lo bendecirá y Jehová lo engrandecerá. Maravilloso el Señor, pero todo el que maldiga a Israel será maldecido por el mismo Dios. Y Estados Unidos allí ha estado, y gracias al Señor que este presidente movió y llevó la embajada allí, maravilloso el Señor, en la capital allí en Jerusalén. Pues eso son cosas que uno mira, es cumplimiento bíblico, todo aquello, pero eso lo hace Dios. Vive el Señor para siempre. Eso, por eso se ha levantado el enemigo, ha querido destruirla, ha querido desaparecerla, porque es un estorbo, es un problema. Pero Dios está defendiendo esa nación, la va a levantar en el último tiempo. Maravilloso el Señor para siempre. Una nación que ha creído en el Dios del cielo. Busca a Dios, pueblo americano, busca a Dios. Nación de Estados Unidos, busca a Dios. Busca a Dios, abre el corazón al Señor. No permita que el enemigo siga destruyendo, siga golpeando. Maravilloso el Señor para siempre. Presidentes como Abraham Lincoln, gente que fueron temerosas de Dios, gente que llevaron oraciones, gente que predicaron la palabra, gente que fueron temerosas de Dios, que hoy no están, pero dejaron unos grandes legados para nosotros ver. Maravilloso el Señor para siempre. Grandes hombres, grandes mensajeros, grandes pastores, grandes evangelistas. Por eso Dios te ha puesto ahí al lado personas, gente, pastores, hombres de Dios de verdad, hombres que oran por ti. Oiga la voz del Espíritu Santo de Dios, oiga la voz del Señor que te habla a la mente. Permita que el Espíritu Santo hable a su mente. Señor presidente, permita que el Espíritu Santo le hable a su mente. Allí él habla en sueño, visión, revelación, en profecía. De alguna forma Dios habla, Dios muestra, Dios revela. Dios es poderoso, Dios defiende las causas, las situaciones. No importa la persecución, la guerra, la situación que se te ha levantado, pero Dios defiende. Pero hay que oír la voz de Dios, hay que oír el consejo de Dios. Vive el Señor para siempre, hay que oír la palabra de Dios. A usted se le habla, a usted se le dice, busque a Dios como lo ha venido haciendo. Aunque el infierno se revele, aunque el infierno se revuelque, pero por encima está Dios. Dice la palabra del Señor, ni el infierno, vive Cristo para siempre, podrá detener, ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia y contra una persona que busca a Dios, contra su Dios. El Señor ha estado allí viendo el sacrificio, viendo lo que ha pasado. A usted, señor presidente del trono de Estados Unidos, busque a Dios, busque más su presencia, métase en el secreto, que Dios, métase en el lugar secreto allí con Dios, métase allí, bien Señor, que Dios está ahí al lado. Dios defiende, Dios pelea las batallas, Dios es el que pelea sus batallas. Dios está viendo allí, le entrega allí, maravilloso Señor. Dios ha puesto allí personas, Dios ha puesto personas, ha puesto gente de fe, gente de confianza, gente no a brujo, no a hechicero, no a santero, no a demonios, sino a hombres de Dios
Y por esa razón Dios va a levantar, de la nada va a levantar esa nación. Porque Dios levanta del polvo, de la miseria, de la ruina, de la pobreza. Gloria al Señor. Lo que se ha ido cayendo, Dios restaura. Dios es más poderoso que las necesidades. Dios es más poderoso que la crisis, más poderoso que cualquier ataque de venga de donde venga. Dios es poderoso, Dios es real. Busque a Dios. Esta palabra, allí, lea esa palabra. Lea la palabra de Dios. Lea esa palabra. La palabra que le va a guiar, le va a mostrar, le va a revelar. Pero oiga la voz del Espíritu Santo. Oiga la voz del Espíritu de Dios, que le habla, que le dice el paso que va a dar. Señor presidente de Estados Unidos, señor presidente Trump, busque a Dios y mirará que esa pandemia, esa epidemia, ese demonio se desaparece porque el poder de Dios es más grande que toda esa inmundicia. Por eso a esa nación se le dio el lema. Y vemos el lema de un águila. Y las águilas, hay momentos que las águilas, el Señor, como dice el libro de Isaías y también el Salmo, el Señor, hay momentos que el águila, allí se le caen allí las plumas, las alas, el Señor, y está en el piso, el Señor, pero hay el momento del águila, volver otra vez a restaurar, y el águila vuela por encima de la nubazón, vuela por encima de la tempestad, vuela por encima del problema, vuela por encima de circunstancias, momentos difíciles. Por eso lleva ese emblema del águila americana allí, porque la Biblia allí habla que a Dios le dio las dos alas el águila a la nación de Israel para que volara delante del enemigo, y así será. Esa nación volará delante del enemigo con las alas del águila. Gloria al Señor para siempre. Dios levantará esa nación, la levantará, pondrá en alto. Oiga lo único que yo le digo a usted en esta hora. Oiga la voz del Espíritu de Dios. Oiga la palabra. Oiga a Cristo. Doblegue más sus rodillas. Dobléguese más. Busque a Dios. Mirará la intervención de Dios. Dios hará que eso se desvanezca. Dios hará que eso allí, gloria al Señor, se desaparezca. Porque Dios es real. Dios es poderoso. Si Dios lo colocó allá en ese lugar, desde el día, del momento que tomó allí, es porque Dios tiene poder. Dios fue que lo llevó allá. No fue el pueblo, fue Dios que lo colocó. Y lo puso donde lo tiene. Y Dios tiene el poder para sostenerlo. Dios es real. Y así cada vida, cada persona. Así que busque más a Dios. Busque más su palabra. Permita que sea allí como un José en Egipto. Un hombre con una sabiduría, con un conocimiento, con una gracia poderosa de Dios. Así se levanta de ese polvo, de esa miseria, de esa desgracia, de esa mortandad, de ese demonio que ha buscado esa nación para destruirla, para acabarla, para arrasarla, porque no le conviene, no le gusta, no le cuadra, no le sirve, porque es un estorbo. Y el Señor para siempre, pero Dios por encima de todo la levantará en victoria, en triunfo, en éxito. Hoy es el día, hoy es la hora. Solamente le digo, escuche la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. No se haga allí caso omiso, oído sordo, busque a Dios. Mirará su vida, su familia, su esposa, sus hijos. Todo está en las manos de Dios. Y todo su país en las manos del Señor. Mirará la victoria de Jehová. Mirará la gloria de Dios de Jehová sobre su vida. Permítale a Dios obrar en su alma, en su vida, en su corazón. Dios siga tratando con su vida. Que Dios le dé palabra. Maravilloso Señor para siempre. Palabra revelada, palabra verdadera. Palabra de Cristo. Se manifiesta el poder de Dios. Lo tome. Y el Señor para siempre. Dios puede tomarlo en profecía, en palabra, para alinear, para cortar, para desarraigar, para contrarrestar el mal, el pecado en esa nación. Porque mucha de esa nación se ha ido desviando del plan de Dios. Por eso vemos cómo Dios allí lo ha usado. Y el Señor para siempre, para llevar la Biblia, esta palabra, a los planteles educativos, a las escuelas, a las universidades. Y volvió la oración a todos los lugares, vive el Señor. Eso es lo que hacía falta. Y eso es lo que tienes que seguir orando por tu vida para que Dios te vaya guardando. Y así a cada persona, vive el Señor. Dios te ama. Dios es real. Y que Dios te siga guardando de la muerte, del mal, del diablo, de los demonios, de espíritus inmundos, de ataques demoníacos. Y a esa nación que Dios la guarde, la libre, la levante en alto. Que muchos se ríen, muchos se gozan viéndola en este momento. Pero Dios tiene algo reservado que todavía Dios no ha usado. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios real. Dios es un Dios que no le tiembla la mano. Y el brazo de Jehová está extendido. No es un brazo de carne, es un brazo poderoso. Está extendido para levantar la nación de los Estados Unidos con su presidente, con usted, presidente Trump. Busque a Dios, busque su palabra, busque su presencia, busque el Espíritu de Dios. Haga que el Señor se le manifieste, se le revele, se le muestre allí a usted, a su familia, a sus hijos. Gloria al Señor. Ahí está la palabra de Dios. Entregue esa carga, entregue ese peso, entregue esa angustia, entregue todo lo que tenga que entregar. Entregue todo al Señor. Maravilloso el Dios de la gloria. Cristo vive.
Entréguele todo al Señor. Entréguele todo, y a países del mundo, entréguele toda esa carga al Señor. Angustia, ese desespero. Maravilloso el Señor para siempre. Hoy lo único que le digo, hoy, el Señor, que hoy 22 de mayo del 2020, usted, señor presidente de Estados Unidos, ahí está la palabra de Dios. Tómela en cuenta, tómela. Y Dios a través de su vida, maravilloso el Señor. Y Dios le ayudará a triunfar el salir adelante, salir de ese hoyo. Porque las naciones están hundiendo en un hoyo que se llama pecado, la corrupción, la maldad, la injusticia, todas aquellas cosas. Todo eso la están hundiendo. Permita que esa nación, Estados Unidos, con su líder principal, que es usted, presidente de Estados Unidos, permítale que el Señor le levante, le ayude, lo restaure y se haga presente, se manifieste, se haga allí notorio el poder de Dios. Dios es grande. Vive el Señor para siempre. Maravilloso el Dios de la gloria. Dios es real. Que Dios le bendiga poderosamente. Dios le bendiga poderosamente y Dios bendiga a las naciones del mundo. Y que las naciones del mundo puedan ver a Dios en sus manifestaciones. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano, que Dios le siga bendiciendo y respaldando. Saludos, hermano. Bueno, entonces, saludos, muchas gracias por los saludos. Dios bendiga a hermano Elías Ropero, hermana Diana, allí en Puerto Nariño. Dios le bendiga, pastor allí en Flor Amarillo, hermano pastor Edgar, todos los pastores, zona 6, todos los hermanos, las hermanas, hermanos, hermano Edgar, maravilloso el Señor, hermana David, todos los hermanos, siervos y siervas del Señor. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga la hermana Pepa Evangelista, allí en España. Que Dios les bendiga poderosamente. Dios les guarde. Que siga bendiciendo a usted, a su familia, a la iglesia, por la misericordia del Señor pastor allí y a toda allí esa nación de España. Dios bendiga a Brasil, que ha estado con la lucha. Pero si Brasil se doblega a Dios, el presidente Jair Bolsonaro se doblega a Dios, Dios levantará esa nación de esa mortandad y paralizar esa mortandad que lleva también. Si le abre la puerta a Brasil y deja allí la macumba, porque países que buscan mucho la brujería, el espiritismo, esas son las consecuencias de servir al diablo, los demonios, que nos reprenda. Vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes en esta hora. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria. Dios mío, Padre amado, en esta hora, Señor, te alabo y te bendigo, Padre amado. Espíritu de Dios, Dios de la gloria, Padre. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Te alabo en esta hora, Padre de la gloria. Dios mío, Señor. Padre, Dios mío, apresúrate, Señor. Apresúrate, Señor amado, a socorrer aquellas vidas, Padre. Apresúrate, Señor, a socorrer, Padre amado. Mira, Dios mío, el país de Brasil, cómo está con esa situación, Dios mío. Con más de 20,000 muertos y contagios, Dios mío, con ese COVID-19, Señor amado. Dios mío, Señor amado. Mira, Dios mío, Estados Unidos, Señor, por el poder de la palabra. Mira, Dios mío, el presidente Trump de Estados Unidos, Padre amado. Dios mío, Melania Trump y sus hijos, todos allí, el gabinete, vicepresidente Mike Pence, Dios mío, Señor amado. Y todo lo que están alrededor de él allí, Padre de la gloria. Bendiga a Estados Unidos, guarda, Padre amado, Nueva York, Nueva Jersey. Allí Joy, Señor amado, está allí, Padre, viéndome. Esta hora yo bendiga a Joy y allí, ay, santo poder de Dios. Y sigue ayudándole, sigue restaurando, Rey de gloria. Guardando su vida, Padre, del peligro, del mal, Señor amado. En el nombre del Señor, Padre de la gloria. Bendiga las Américas, Señor amado. Sigue guardando, Dios mío, el Ecuador. Mira nuestro país, Dios mío, Venezuela, Padre. Guarda Venezuela, todo peligro, todo mal, toda pandemia, toda epidemia, Señor, la corte, Padre amado. Dios mío, reprende esa bacteria, Dios mío. Haga que esa bacteria se desaparezca. Dios mío, Padre amado. Dios mío, Señor, mira Italia que va viendo la luz a la final del túnel. España, Dios mío, Inglaterra, el Reino Unido. Francia, Canadá, Dios mío, Padre de la gloria. Dios mío, Señor de gloria, el Reino Unido, Señor. Los países del mundo, Señor amado, que han estado golpeados a esas situaciones, Rey de gloria, Padre. Te pido, Dios mío, por la misericordia tuya, Padre. Apresúrate, Señor, a socorrer aquellas vidas, aquellos hombres, aquellas mujeres, Señor amado. Momentos fuertes, difíciles que han estado viviendo, Señor. Guárdalos y presérvalos, Dios del cielo. Guarda a tu pueblo, el amparo, Señor amado. Sigue guardando a los habitantes del amparo, Señor amado. Aquí el barrio Los Laureles, Señor amado, Rey de gloria. En el nombre de Jesús, guarda el barrio Los Laureles, Señor amado. Guarda nuestra población en estado de apure. Guarda a Venezuela de todo peligro, de todo espíritu de muerte. Que el Señor lo aleje, lo reprenda en el nombre de Jesús. Sea por tierra toda pandemia del diablo, se la reprenda en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado. Dios mío, Señor de gloria, Padre.
Rompe esas cadenas, rompe esos ligamentos, rompe esas ataduras en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre de la gloria, toda bacteria que se ha venido incrustando en cada vida, Padre de la gloria, en este momento le pido a Dios por ese hombre que está agonizando en ese hospital, en esa clínica, en ese CDI, Dios mío, en ese lugar allí, Padre, en esa casa. Dolor de espalda, dolor de cintura, problema en los riñones, problema de respiración, problema en la sangre, en la cabeza, los huesos. Dios mío, Padre de la gloria, problema de Parkinson, Dios mío. Oh, gloria a Dios, toda migraña se corta, toda diabetes, Dios mío, todo cáncer se muere en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. El que mata el SIDA, Dios mío, el que rompe toda cadena, todo ligamento, toda enfermedad, Dios mío, todo problema nervioso, Señor amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, sea por tierra, trabajo de brujería, hechicería, santería, todo demonio. El varón del cementerio, Dios mío, María Celestina, demonio de Leguá, de Obatalá, Dios mío, el Changó, Señor, te reprenda, reprenda, Dios mío, los babalaos, los hechiceros, los santeros, los adivinos, los astrólogos, todo invocador, todo demonio inmundo, se ha reprendido en el nombre de Jesús, sea por tierra, diablo inmundo, magia negra, magia roja, magia blanca, destruida y quemada por el poder de la palabra. Toda enfermedad en esos cuerpos, toda enfermedad espiritual, todo espíritu de enfermedad se reprende, se echa fuera en el nombre de Jesús. Corte, Dios mío, liberta, Dios mío, Padre amado, esa vida, persona endemoniada, atada por demonios, Dios mío, problema de maleficio, Dios mío, Padre bebedizo, aguas encantadas, Dios mío, Padre de la gloria, toda agua encantada, toda toma mala, sea reprendida, echada afuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Toda migraña, toda acidez, toda trombosis, problema, Dios mío, en las caderas, problema de respiración, Dios mío, problema de taticardia, mira, el problema de infarto cardíaco, el ritmo cardíaco, la tensión alta, baja, Dios mío, toda hipertensión, Señor, corte ahora mismo. Mire ese hermano, mire esa hermana, mire ese amigo, Dios mío, que está allí, Padre amado. Ahora mismo recibe salud, recibe sanidad, recibe liberación de toda enfermedad, toda dolencia, todo demonio de dolor, demonio de dolencia, se va a tierra en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, ahora mismo se desprende, se desliga, se desata en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dios mío, mira la hermana Marta, Dios mío, allí, Marta Blanco, Dios mío, Señor amado, la hermana Mireya, la hermana David, Dios mío, el hermano William, su esposa, el hermano Juan Contreras, Rey de Gloria, el hermano Edgar, Dios mío, Señor amado, allí en aquel lugar, Dios mío, aquel barrio 12 de octubre, Padre de la gloria, pasa su mano poderosa, el hermano Daniel, el hermano Jorge, Dios mío, oh poder de Dios, hermana Kaira, Dios del cielo, el hermano Ever, la hermana, Dios mío, la hermana Violeta, el hermano Ardenson, el hermano, Dios mío, oh poder de Dios, Rey de gloria, el hermano Jefferson, la hermana Karen allí, Dios mío, en aquella vereda, en aquel lugar más allá, Dios mío, de Cravo Norte, Padre, en aquel lugar, Dios mío, llega su presencia, su poder, su gloria, manifiesta su gloria, Padre amado. La hermana Norma, Dios mío, hermana Nicole, están todas en tus manos, Señor amado. Dios mío, la hermana, Dios mío, la pastora Rosa, dale fortaleza, Dios mío, ayúdale, Rey de gloria, mostrando su gloria, mostrando su poder, en el nombre maravilloso de Jesús, por el poder de la palabra. Dios mío, hermana Natalia, la hermana, Dios mío, están todas esas hermanas en tus manos, Señor. Guárdales, presérvales, Rey de gloria. Bendiga a los hermanos aquí, Dios mío. Aquí, Padre, en este pueblo el amparo. Cada vida, cada persona, cada dolencia se va a tierra. Se desprende, se desliga, se desata, Señor amado. Envía bendición, envía sanidad. Dios mío, Señor amado. Aquí en la zona 9, Señor amado. Cada pastor, cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Envía su palabra, poder de Dios. Desarraiga, corta, quita, quema, Dios mío, Padre amado. Mira a Yajaira allí, Padre amado. En Guaneta de Portuguesa, Rey de gloria, envía la palabra, abre puertas, destranca, desarraiga, poder de Dios. Dios mío, lo que te está afectando, tú eres el proveedor por excelencia. Aunque se han cerrado las puertas, lo que haya pasado allí, Padre amado, tú, Padre de la gloria, no tiene nada, Señor amado. Tú eres un Dios, Dios mío, poderoso, un Dios indetenible, Señor amado. La dejamos en tus manos, Señor amado. Toda dolencia, cualquier dolencia, enfermedad, problema, lo que estés viviendo allí, en el nombre de Jesús, Yajaira está en tus manos, Señor amado. Envía la sanidad a ese cuerpo, envía fortaleza, envía conforta, calma. Dios mío, por el poder de la palabra, recibe la palabra de Dios, recibe poder de Dios allí, sanidad divina sobre ese cuerpo. Cualquier síntoma, origen de cualquier cosa que haya estado afectando este cuerpo, de Yajaira allí, Guanare, Padre amado, sea bendecida y prospera en victoria.
Quita la ruina, la miseria, el endeudamiento, se va a tierra. Demonios de ruina, rompe toda cadena. Demonios de ruina, pobreza, escasez, se va a tierra. Liberta los hogares, liberta a las familias, liberta a las personas, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, por el poder de tu palabra, Señor amado. Gracias, Dios mío. Declaro, decreto, establezco, Padre amado, tu presencia permanentemente en cada vida, en cada familia, Señor. Mira, los médicos están en tus manos. La defensa civil, la Cruz Roja, los gobiernos, los países, luchando allí, Padre amado. En el nombre de Jesús, guárdalos, presérvalos. Bendiga a los médicos, los enfermeros, enfermeras, Padre amado. Cúbrelo con tu sangre preciosa. Cada vida de cada pastor, cada pastora, cada miembro, cada familia en diferentes lugares, Dios. Y guarda las familias de la tierra. Bendiga, Dios mío, las vidas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y harás de aquí en adelante, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios mío. Por tu inmensa misericordia, Padre amado. Así que Dios les siga bendiciendo y guardando a todos ustedes. Gloria al Señor. Dios te va a fortalecer, mi hermano Manuel Lides Ropero, hermana Diana, ya en Puerto Nariño, guarde. Y espero que el Señor allí haya estado atento y cada hermano. Y aquí el hermano pastor Víctor Rodríguez y también el hermano allí presbítero hermano Luis Cuello, de los guardos bendiga. Que les habló a través de las redes sociales, hermano Elías Peña. Dios los siga bendiciendo y siga guardando esta hora de la tarde. Que Dios le bendiga hasta otra oportunidad.